Ese trabajo que estoy por filmar es en homenaje, en recuerdo al maestro Rubén Vizcaíno. Y seguramente les va a gustar porque es su voz, sus conceptos. Aquí vamos a ver ahora lo de su vida. Él nos va a platicar de su vida. Mi madre era de Colima, ellos ya murieron. Yo nací en un pueblecito del estado de Colima, el 11 de septiembre de 1919. Por ejemplo, yo ya cumplí 76 años, ya ando en 77 años. Y nosotros en mi país, por ejemplo, pues mis abuelos, que yo sepa, eran hombres de campo por parte de mi abuela, y por parte de mi abuelo eran trabajadores de las minas, eran obreros de las minas. Mi padre fue capitán del ejército en la Revolución Mexicana. Mi madre era una mujer que amaba mucho la música, y los dos amaban mucho la música. Mi padre siempre amó a mi país, su música, su danza, sus trajes, sus costumbres. Mi abuela era una mujer de origen campesino. La otra abuela, por parte de mi madre, era una mujer de un pueblo muy pequeño. Nunca se nos ocurrió que pudiéramos tener un amor diferente al de nuestra patria, ¿no? La patria se dice en donde nacieron nuestros padres. La palabra patria viene de pater, de padre, de la familia. Entonces, cuando nosotros estudiamos de niños la historia de nuestro país, nos enteramos, por ejemplo, que los españoles, al conquistar México, trataron muy mal a los indígenas, violaron a las mujeres indígenas, y la población mexicana en gran parte es el fruto de esa violación. Por eso los mexicanos tuvieron siempre un resentimiento frente a los españoles. Frente a los norteamericanos, pues sabemos en la historia que no solamente nos robaron la mitad del país, digo, a sangre y fuego, a balazos, no fue un negocio pequeño, ¿no? Toda la California fue el ejército norteamericano y se apoderaron, y Arizona también, y Nuevo México, etc. Entonces resulta que los norteamericanos nos han tratado muy mal, por decir así, y nosotros perderíamos orgullo si tuviéramos un gran aprecio por un pueblo que nos ha tratado tan mal. Por lo demás, eso ocurrió hace ya muchos años, en 1847, y desde luego, digamos, ese sentimiento de frente al norteamericano, no frente al pueblo norteamericano, frente al gobierno norteamericano, frente a los políticos norteamericanos, frente a ese baldón histórico. Entonces, desde niños todos los mexicanos sabemos que los norteamericanos nos han tratado así, y lo sentimos como una ofensa. Pero eso es solamente la mitad del problema. La otra cuestión consiste en que los norteamericanos odian a los mexicanos por el color de su piel, así como desprecian a los negros y desprecian a otras gentes. Para ellos, ser hombre es ser blanco, rubio o azul, fundamentalmente ser blanco. Y los mexicanos, que somos el fruto de un mestizaje de indígena y español, no somos necesariamente blancos. Algunos somos blancos, yo soy blanco, pero yo te podría decir que soy blanco por fuera, pero por dentro soy moreno como todos los mexicanos. Y me identifico con la lucha de los mexicanos, y me parece muy ofensivo que a los mexicanos se les desprecie solamente por el color de su piel. Yo paso a Estados Unidos y me hablan en inglés, y no quieren aceptar que yo sea mexicano porque soy blanco. Eso me parece despreciable. En México hay muchísimas personas blancas, mexicanos descendientes de hombres blancos, criollos, y además otros que son extranjeros. Pero ¿por qué se va a discriminar a los seres humanos por el color de su piel? Eso es anticristiano, es injusto, es ofensivo, es lastimoso para nosotros. En consecuencia, frente a esa actitud de los norteamericanos, pues
mexicanidad se acrecienta, se estimula, se crece. No es fácil que uno pueda admitir que alguien lo ofenda, porque Dios nos puso piel morena. Eso es injusto, es indigno. Y los mexicanos, particularmente, no somos prácticamente discriminadores de ninguna otra raza, de ningún otro pueblo. Desde luego, no somos un país perfecto, ni mucho menos, pero aquellos que hemos tenido alguna educación y nos sentimos con el orgullo de ser mexicanos, no tenemos por qué ocultarlo. De manera que yo aprendí la mexicanidad desde niño, y después pues tuve la suerte de estudiar en la Escuela de Derecho en México, conocer las leyes de mi país, la historia de mi país ya en la universidad, y estudié en la Escuela de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié filosofía y estuve en contacto, entre otras cosas, con una corriente filosófica que se llama la filosofía de lo mexicano. La filosofía de lo mexicano es algo tan hermoso. Durante la Segunda Guerra Mundial no llegaban a México libros, entonces los mexicanos no podían estudiar la filosofía de otros países. Entonces se despertó un gran interés. Por ejemplo, mira, curiosamente tengo aquí un retrato de un gran amigo mío a quien yo admiro muchísimo, se llama Leopoldo Sea. Es el más brillante exponente de la filosofía de lo mexicano. Él estudia las características de nuestra mexicanidad, de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de nuestras virtudes y también de nuestras frustraciones y defectos. Y él es uno de los protagonistas de esa lucha. Cuando aquí en Tijuana logramos que se creara la Escuela de Filosofía y Letras, aquí en Tijuana, yo le pedí al rector que invitara a Leopoldo Sea para que fuera el padrino de la Escuela de Filosofía y Letras, que ahora se llama Escuela de Humanidades de la Universidad aquí en Tijuana. Y él vino casualmente a exponer el punto de vista sobre la filosofía de lo mexicano. Estoy en contacto frecuentemente con el Instituto de Investigaciones Históricas aquí en Tijuana, y me preocupa mucho y me estimula mucho el estudio de la historia. Es algo muy bello. Hace unos días tuvimos una conferencia muy hermosa de un doctor, muy joven por cierto, doctor en historia de la Universidad Complutense de Madrid, que vino a explicarnos la visión española de la colonización de Baja California y de Alta California. Una visión muy original y muy interesante, que nos demuestra que las Californias pues fueron parte del territorio de la colonia de la Nueva España. O sea que hasta 1847 México hasta 1821 todo México formaba parte del Imperio Español, y hasta 1847 las tres Californias pertenecían a México. Pero lo importante es saber también de qué manera casualmente Alta California y Baja California fueron el fruto de un trabajo muy arduo, muy aventurado y heroico de parte de los navegantes españoles y de los misioneros que conquistaron. Y es interesante porque la Baja California y la Alta California no fueron conquistadas por ningún ejército, fueron conquistadas por sacerdotes, y eran una cantidad muy pequeña de sacerdotes, y una pequeñísima cantidad de soldados. Por ejemplo, el padre Salvatierra, que fue colonizador y cristianizador de Baja California Sur, llegó con 6 soldados, y en cambio tenía como 14 sacerdotes a través de los años, y trabajaron durante 125 años. Y después los dominicos también, hasta que se acabaron los pueblos indígenas en Baja California. La población que llegó a colonizar Alta California, por ejemplo, empezando por San Diego,
porque Tijuana siempre formó parte de San Diego, es decir, Tijuana perteneció a la Alta California. Tijuana nunca perteneció a Baja California, ni Mexicali, ni Tecate. No pertenecemos a la península de Baja California, estamos en la parte continental y éramos parte de la Alta California. Y la Alta California pues también fue colonizada, educada, cristianizada y ocupada por un pequeñísimo grupo de indios yaquis que acompañaron a Junípero Serra, y unos cuantos mexicanos, pero una cantidad pequeñísima frente a poblaciones indígenas muy numerosas, y estuvieron trabajando. Y Alta California, por ejemplo, se llegó a poblar de mexicanos. Cuando los Estados Unidos empezaron a crecer como país, entonces México pidió enviar mexicanos a poblar Alta California para defenderla de los norteamericanos. Y resulta que en lugar de mandar personas comunes y corrientes, obreros, campesinos, panaderos, carpinteros, etc., mandó asesinos, sacó gente de la peor ralea de las cárceles y los mandó a Alta California a defender México. Estos hombres, en lugar de defender a México, se volvieron ladrones y asesinos, hasta que pasado el tiempo, cuando no tuvieron ya contra quién luchar porque no había quien robar, la Alta California era un lugar paradisíaco, era un lugar tranquilo, hermoso, riquísimo, tenía agua en abundancia, los caballos y los burros y las vacas y los toros y las cabras y los borregos se reproducían de una manera fecundísima. Entonces resulta que Alta California fue una de las regiones más bellas que pudo haber en el continente. Y las gentes en Alta California se dedicaban a celebrar el Día del Santo, el Día del Matrimonio, etc., ¿no? Y eran gentes muy buenas y muy felices, hasta que los norteamericanos nos la quitaron. Pues toda esa serie de razones hace que uno sienta que debe estar atento a la cultura mexicana, a los derechos de los mexicanos, al trabajo de los mexicanos, al desarrollo de los mexicanos, al acrecentamiento de los valores de la mexicanidad. Y no tenemos por qué renunciar a nuestro idioma, a nuestras costumbres, a nuestro pasado. Y al mismo tiempo, si nosotros en Tijuana vivimos, por ejemplo, de una economía turística que nos pone de rodillas frente al visitante, todos los lugares del mundo que se dedican al turismo les pasa lo mismo. Tiene que complacer al visitante y pierden constantemente las costumbres y a veces hasta la vergüenza. Pero nosotros, si hemos de tener que vivir del turismo, pues podemos ennoblecerlo, hacerlo cada vez mejor, más digno, más honesto. Y las personas que vengan de otros países, digamos de Estados Unidos, a buscar drogas, pues siempre lo tendremos que ver con desprecio, porque están buscando cosas para ofender a quien se las puede vender y ellos mismos, ¿no? Además de que las drogas son algo muy perjudicial para la vida y para la salud. Nosotros sabemos que hoy día en Tijuana y en Baja California están establecidos grandes centros de distribución de las drogas que los vienen a consumir los norteamericanos. Los mexicanos traen las drogas desde Sudamérica o de Centroamérica y también de México para los Estados Unidos. Eso ha dañado mucho la moral de los mexicanos. La propaganda de que aprenda usted inglés me parece muy buena. Los mexicanos es muy bueno que aprendamos a hablar inglés para poder entender al norteamericano, para poder competir con él, para poder aprender del norteamericano, todo lo bueno que nos podamos hacer propio, porque la cultura no es necesariamente propiedad de las personas, es propiedad de todos. Las matemáticas, la física, la geología, la biología, la ciencia, la astronomía, son propiedad de todos. Los norteamericanos son el primer pueblo que logró que la ley les reconociera los derechos de patentes, por ejemplo. Entonces, igual que otros países, todo el descubrimiento en Estados Unidos lo patenta. Entonces ya nadie puede ni siquiera comprar una Coca-Cola si no le paga derechos a los Estados Unidos. Pero hay otros países que no aceptaron los derechos
de pagar impuestos por descubrimientos. Ese país se llama Japón. Los japoneses no reconocen los derechos de patente ni de los alemanes, ni de los franceses, ni de los ingleses, ni de los norteamericanos. ¿Estás bien? Entonces ellos pueden disponer de los descubrimientos de los norteamericanos y de quien sea. Y gracias a ese país poderoso, valiente, enérgico, que tiene una gran voluntad, han hecho de Japón un país rápidamente capaz de superar el abandono, la lejanía y la falta de conocimiento de la cultura occidental. Se han adaptado a la cultura occidental y han desarrollado la propia. Entonces yo pienso que los mexicanos, ahora que tenemos, por ejemplo, las maquiladoras, debemos aprovechar los conocimientos de las empresas maquiladoras para que a partir del año 2000, en que se van a nacionalizar las maquiladoras, conforme la ley, nosotros podamos participar como mexicanos en esta industria y podamos tener ya trabajadores especializados, empresarios especializados, y podamos empezar, gracias a las inversiones de los extranjeros, a transformarnos en una zona del país poderosa, rica y además nacionalista. Esas son mis opiniones. Habló hace rato de la voluntad. Sí. El mexicano necesita tener voluntad. El mexicano tiene voluntad. Te voy a decir lo que pensaban los conquistadores. Los españoles, cuando llegaron a México, después de conquistar México, llegaron a la conclusión de que los mexicanos no eran hombres completos, sino que no tenían alma. Después de algunos años, los sacerdotes llegaron a la conclusión de que los mexicanos indígenas sí tenían alma, pero tenían un alma muy pequeñita, no estaba desarrollada. Y pasaron muchos años, muchísimos años, para que los indígenas dejaran de tener esa alma pequeña y empezaron a tener un alma más grande. Eso lo lograron a través del cristianismo, de la educación, de la cultura, del idioma. Desgraciadamente los españoles no vinieron a educar a los mexicanos, sino a sacarles el mayor provecho posible. Hasta que en un momento dado los mexicanos ya pudieron considerar que tenían edad suficiente y alma suficiente y voluntad suficiente para poder mandar a los españoles a su propio país. Y entonces, a través de los símbolos de la mexicanidad, le declararon la guerra a los españoles y los echaron fuera. Esa fue la independencia. Después la lucha por la conquista de la propia voluntad de los mexicanos se manifestó a través del liberalismo. Pero ya una vez que los liberales ganaron y se impusieron a las tradiciones antiguas de los mexicanos, pasivos y empequeñecidos, pues los liberales, que eran pocos, se apoderaron de los bienes de la iglesia y se volvieron también unos explotadores. Pero en la Revolución Mexicana, por ejemplo, cuando el pueblo mexicano se levanta y le declara la guerra a los que se habían apoderado de los bienes de la iglesia y habían explotado a los pobres y al pueblo, la Revolución Mexicana, que es el acontecimiento más importante de la historia de México en el siglo XX, demostraron que los mexicanos tenían capacidad de rebeldía, de voluntad, de fuerza. Lo que sucede es que después de que la revolución triunfa y se reparten las tierras que habían quedado en manos de los liberales, el país crece de 14 millones de habitantes, ahora somos cerca de 100 millones de mexicanos, gracias a la voluntad de los hombres de la revolución, y al esfuerzo y a la educación. Los mexicanos vamos alcanzando un poco el dominio de nuestra voluntad, pero todavía nos quedan resabios, nos quedan cosas ocultas que no hemos podido dominar. Por ejemplo, tenemos unos 10 o 12 millones de indígenas que quieren seguir gobernándose por sí mismos y además tienen derecho a ello. Pero los mexicanos quisiéramos que esos indígenas se volvieran mexicanos, porque el indígena es indígena y es un país y es una patria, y no quieren ser ladinos. Ladinos son los indios que dejan de hablar el idioma de ellos y que se vuelven mexicanos. Entonces, para los indígenas, los mexicanos comunes y corrientes somos ladinos, gentes que vivimos de sus tierras, de sus propiedades, etc. Y ellos se enquistaron un poco
y durante muchos años no tuvieron líderes. En este momento, casualmente en Chiapas, un filósofo mexicano, con una gorra en la cabeza, está levantando en armas a los indígenas, buscando el liderazgo de los propios indígenas y reclamándole a los propios indígenas la necesidad de ocupar un lugar en la sociedad. De Jalisco, era de Jalisco.